Bienvenidos a una nueva entrega de Consumidores en Acción. Hoy vamos a hablar de los hábitos de los consumidores. ¿De qué se trata este tema? Bueno, ¿cuáles son los comportamientos habituales que tenemos los consumidores a la hora de comprar o contratar algún producto o servicio? Bueno, hay distintas modalidades que hacen que las empresas capten la atención de los consumidores y por eso habitualmente tenemos comportamientos que parecen, bueno, ya instantáneos, sin pensar y demás, y eso nos lleva a veces a tener algunas sorpresas a futuro o ser presa de publicidades engañosas o de alguna promoción que no es tal, o pensar que a lo mejor compramos un producto a menor precio cuando realmente no lo es. Bueno, para despejar estas dudas, para saber cuáles son los hábitos que tenemos los consumidores y para estar más atentos, para no caer en estas redes de las empresas para captar nuevos consumidores, tenemos como invitada hoy, como siempre, a la doctora Lucía Aguilar de la Oficina de Asesoría al Consumidor, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Lucía? Hola Ale, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Así como vos decís, hábitos que tenemos los consumidores. Bueno, en nuestro rol de consumidor, ¿sí? Podemos desarrollar determinados hábitos, algunos buenos, otros no tan buenos, pero la base de todo, como decimos siempre, es la información, ¿sí? Ser un consumidor informado, ¿sí? Entonces, tener el hábito de informarnos. Sobre Cuanto todo en mayor estas épocas que estamos todos hiperconectados, que recibimos información a través de las redes sociales, muchas publicidades y demás. Exactamente, hay mucha información. Entonces hay que saber seleccionar esa información y tratar de saber con qué información nos quedamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, estar informados es la base, ¿sí? La base de nuestro rol como consumidor. Y nosotros cuando hablamos de hábitos, por ejemplo, nos podemos referir también a lo que es un consumidor que está conectado. Sería como, para ponerle otra palabra, un consumidor ayornado, ¿sí? A la actualidad, a los cambios, a la tecnología, que es el que ahora se denomina el consumidor 4.0, ¿sí? Que es el consumidor que realiza compras por medios electrónicos, es el consumidor que maneja billeteras virtuales, es el consumidor que se va adaptando a los distintos cambios, ¿sí? Que se anima, que da el paso, ¿sí? Para cambiar en algunas ocasiones su forma de adquirir productos y de adquirir servicios, ¿no? El consumidor, por ejemplo, que se adapta a hacer un reclamo online, ¿sí? Sin dirigirse al lugar del proveedor donde tienen que hacer el reclamo. Entonces es el consumidor que nosotros consideramos, que se considera el 4.0, el que está socialmente conectado, ¿no? Y al estar conectado, obviamente que tiene más herramientas y tiene más información, a veces no tan buena, pero que sabe cuáles son las novedades, ¿sí? En cuanto a las relaciones entre el consumidor y el proveedor, ¿no es cierto? Sabe que la tecnología está rigiendo esas relaciones. Y Bien. después, por ejemplo, podemos hablar de un consumidor que al estar también conectado puede tener el hábito de ser un consumidor que presta mucha atención o es sensible a lo que serían las publicidades, las ofertas, los precios. Siempre hay personas que están atentas no solamente a lo que sería el hot sale, el Cyber Monday, Cyber Week y todo eso que conocemos que son las jornadas de descuentos, sino que están atentos a que determinada empresa en determinado momento lanza una oferta con
determinada tarjeta o con determinado medio de pago, ¿sí? O de determinado producto, entonces están atentos a aquellas ofertas, a aquellos precios. Esto que nos puede llevar también, como decimos siempre, estar atentos a las advertencias, ¿sí? De no caer en los engaños, porque sí sabemos y ha quedado demostrado que muchísimas de estas ofertas y de estas publicidades no resultan ser verdaderas, ¿sí? Entonces, detrás de todo esto puede haber un engaño, puede haber una falta de información, puede haber un error, ¿sí? Entonces, como te dije en un principio, ser informado, estar conectado y a su vez estar atento a lo que son los precios, las ofertas, las publicidades, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero siempre con cuidado, con precaución, ¿sí? Y teniendo bien claro cuáles son nuestros derechos, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, existen, esto para no caer en engaños, por ejemplo, cuando hay promociones, hay empresas que, por ejemplo, ofrecen determinado producto en una X cantidad de tiempo a un precio que si se abona en efectivo es el 40%, tiene el 40% de descuento en ese periodo de tiempo. Pero bueno, eso tiene que ver también con el conocimiento que tenga el consumidor de los precios de esa empresa en relación a esos productos y ahí saber si fehacientemente se aplica este descuento o es simplemente una publicidad engañosa que solamente está ofreciendo el descuento y no lo aplica. No sé si Claro. entiende el concepto. Claro, exacto, como pasó en las últimas jornadas así de Hot Sale y Cyber Monday que hubo en los últimos 2 o 3 años, lo que hicieron los consumidores justamente es tomar un rol activo y el hábito, ¿sí?, de averiguar unas semanas o meses antes, porque normalmente uno sabe más o menos cuándo van a ser estas jornadas. Entonces, empiezan a averiguar con un tiempo prudencial el precio de determinados productos. Claro. Hasta existen páginas, ¿sí?, que te muestran la comparación de los precios. Claro. Pero si no es el mismo consumidor que denuncia ese engaño, por ejemplo, en una red social. Entonces, supongamos que el consumidor estaba viendo un colchón para comprarse, ¿sí?, en el hot sale. Bueno, va viendo el precio de ese colchón de determinado proveedor, de determinada empresa, y va anotando, digamos, cómo va cambiando el precio. Y en la mayoría de los casos se encuentra con que el precio en el hot sale es mayor de lo que era hace a lo mejor 1 o 2 semanas atrás, o que es igual y no tiene ninguna diferencia. Claro. No vale la pena comprarlo durante esa jornada, ¿no es cierto? Claro. Entonces eso sirve muchísimo también. Sí. Y volvemos a lo mismo, ese consumidor informado, ¿sí?, que se mezcla también un poco con el consumidor que busca referencias, el consumidor que investiga. Siempre recomendamos, si vamos a comprar un producto sin tener apuro, ¿no es cierto? Lo mejor es investigar, es informarnos, es preguntarle a nuestro círculo de confianza si lo compró, si compró alguna vez por esa página, si lo probó, ¿no es cierto?, si tuvo algún inconveniente, leer todas las publicaciones. Claro, La plataforma... Y no dar por sentado que en esa jornada se van a aplicar descuentos extraordinarios también, porque hay gente que dice, bueno, no, espero estas jornadas de descuento, de más de los que vos mencionabas recién, para comprar tal o cual cosa. Y en realidad no es así, el precio que aparece ahí es como el precio regular de ese producto y no tiene aplicado ningún descuento. No hay que confiar, digamos, plenamente en lo que son las promociones, las publicidades y demás, para, bueno, justamente esto, ¿no? Exacto. No caer en para partir de la base de que nadie nos regala nada. Entonces, claro, si partimos de esa base, vamos a estar más atentos también. Y bueno, si uno va a esperar a esa jornada de descuento, bueno, entonces voy a investigar antes para ver si vale la pena o no, ¿no es cierto? Claro.
Bueno, existen una serie de consejos para evitar todas estas cuestiones. No nos vamos a detener puntualmente en cada uno porque ya hemos hecho un programa sobre los consejos de cómo, digamos, participar o, digamos, tener los cuidados necesarios para las compras por Internet. Pero bueno, un punteo, Lucía, si querés hacer sobre las cuestiones a tener más en cuenta, además de las que ya venías comentando recién algunas. Exactamente, las cuestiones a tener en cuenta: investigar, informarse, leer todas las publicaciones, siempre ingresar a las páginas oficiales. Por ejemplo, queremos comprar en Hot Sale, no ingresar por una publicidad, ingresar a la página de Hot Sale, ¿sí? Estamos navegando, por ejemplo, en Instagram, nos aparece una oferta de un producto, ¿sí? No ingresemos por esa oferta, porque muchas veces puede pasar de que sea una especie de anclaje que nos lleva a una página web que no es la verdadera, y ahí no tenemos protegidos nuestros datos personales, ¿sí? Entonces, estar atentos a esas cuestiones. Si tenemos tiempo, investigar, ver los precios, ver los medios de pago, ver los costos de envío, porque podemos comparar que una empresa de transporte nos cobra un determinado precio por el envío, otra nos cobra otro precio, ¿no es cierto? Ver los plazos de entrega, el plazo de entrega es muy importante, forma parte de la oferta, ¿sí? Se tiene que respetar el plazo de entrega, lo cual durante los últimos años hubo muchos inconvenientes por el tema de ampararse en la cuestión de la pandemia y de la cuarentena. No se cumplían los plazos de entrega. Hoy en día está un poco más normalizado, pero también estar atentos a eso. ¿Cuál va a ser el plazo de entrega? Porque, a ver, si yo necesito el producto mañana, no me sirve que me lo manden dentro de una semana. Entonces, también estar atentos a eso, estar atentos a los medios de pago, ¿sí? Si realmente me conviene hacerlo en cuotas, si no me conviene, con qué tarjeta, hacer las cuentas, ¿sí? De cuántos intereses en realidad nos están cobrando. Por más de que diga la tasa de interés, lo recomendable es que cada uno saque realmente cuál es la tasa de interés para ver si se ajusta a lo que nos están informando, ¿sí? Y sacar las cuentas de en realidad cuánto terminaríamos pagando el producto. Claro. Muchas veces pasa que si lo hacemos en cuotas lo terminamos pagando 3 veces al producto. Exacto. ¿Sí? Entonces, ver si realmente lo necesitamos, si se justifica hacer ese gasto, ¿sí? Sí. No comprar compulsivamente. Exactamente, exactamente. Tomarnos el tiempo para pensarlo realmente y ver si realmente se ajusta a nuestras necesidades también, ¿no es cierto? Claro. Porque después, si no se ajusta a nuestras necesidades, viene toda la otra cara de hacer el reclamo, de devolverlo. Sí, que es todo un trastorno. Exactamente. Y lo principal es generalmente, y bueno, el objetivo que tenemos desde aquí es evitarle cualquier tipo de inconveniente mayor a los consumidores. Es por eso que se dan todas estas recomendaciones. Bueno, y dentro de los hábitos de los consumidores, y estos consumidores 4.0 que comentaba Lucía recién, existen también una forma de ser consumidores más activos y solidarios también con el resto, porque nuestro comportamiento dentro de las redes sociales, brindando recomendaciones o denunciando malas prácticas de algunas empresas o haciendo comentarios de si es bueno el servicio o es malo, o la contratación se cumplió con los términos de esa contratación y demás, también hace a los hábitos de los consumidores. Lucía. Así es, Ale, sí. Vos te estás refiriendo al hábito de ser solidario en cuanto a informarle a los otros consumidores mi experiencia con ese producto o mi experiencia con esa empresa, con ese proveedor, y también ese consumidor que es activo y que denuncia las malas prácticas de las empresas. Entonces, por un lado tenemos ese consumidor activo que denuncia, que puede ser que denuncie a través de la autoridad administrativa, que ya nosotros sabemos que sería dirigirse a la oficina del consumidor, ¿sí? Para hacer la denuncia administrativa correspondiente, o hacerla de forma online en la ventanilla única federal, que ya lo hemos nombrado en varias oportunidades. Aquí estamos hablando de un consumidor activo, un consumidor que conoce sus derechos, que los quiere hacer valer, que se siente vulnerado en sus derechos, ¿sí?
y que quiere que se respete y que se revierta la situación, ¿no es cierto? Ese consumidor puede manifestar ese disgusto, ¿sí? O denunciar la mala práctica de la empresa, como decimos, a través de una denuncia, o puede ser también a través de alguna expresión de una red social. Y eso se vio muchísimo, muchísimo en los últimos años. Y que funciona como una especie de escrache, ¿sí? Nosotros no nos referimos a un escrache con malos modos o con falta de respeto, sino expresar un disgusto con determinado producto o con determinada empresa, ¿sí? Y nombrar a esa empresa en la red social. Claro, es definitivamente dejar en evidencia, poner en evidencia las malas prácticas de esta empresa o el incumplimiento o el inconveniente que haya ocurrido con esa empresa, dejarlo en evidencia, no se habla de un escrache, como decía Pero Lucía. siempre primero intentar el contacto con la empresa, manifestar esa mala práctica a la empresa. Claro. Tratar de resolverlo de la mejor manera con la empresa en un principio directamente y bueno, si esto no se logra, ahí sí el paso por ejemplo, siguiente. es muy común, por ejemplo, ver en la red social Twitter personas que escriben, o sea, etiquetan, ¿sí? A determinada empresa proveedora de Internet, ¿no? Entonces, escriben, por ejemplo, ya llamé 200 veces, me cortaron el teléfono, Claro. hace un mes que estoy con este problema, no me lo solucionan, por favor, quiero una solución. Bueno, entonces ahí estamos hablando de un consumidor que ya está agotado, Claro. ¿sí? Que ya no tiene más herramientas, ¿sí? Entonces, se justifica de alguna forma esa denuncia de esa mala práctica. Y después también tenemos el consumidor, de alguna forma, solidario, porque es el consumidor que le interesa realizar algún comentario o expresarse respecto de un producto, sobre todo, o de una empresa o de un proveedor determinado. Entonces, decir cómo lo atendió, si cumplió con los plazos de entrega, si cumplió con el precio, ¿no es cierto? Si se cumplió con determinados derechos que tienen los consumidores. Por ejemplo, quise hacer la devolución y bueno, se me respetó, pude hacerla rápida a la devolución, pude ejercer mi derecho de arrepentimiento, ¿sí? Ese consumidor que normalmente deja su comentario en la plataforma web, ¿sí? o en la página web donde realiza la adquisición del bien o del servicio, ¿no es cierto? Que para los otros consumidores podemos pensar, bueno, a lo mejor no sabemos la identidad de la persona que lo está escribiendo, pero no sabemos si es verdad lo que la persona está contando. Pero si hay, supongamos, 50 comentarios sobre un producto, al leer los 50 comentarios podemos tomarnos una idea, ¿sí? Una idea, sí, de los 50 comentarios, 45 personas dicen que el producto es de mala calidad, bueno, nos hace ruido, claro. Obviamente, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso es también un hábito que está bueno adquirirlo porque no solo es bueno para el consumidor porque se expresa, ¿no es cierto?, sino que es buenísimo para el resto de los consumidores porque ayuda y además en algunas plataformas esos comentarios hacen que te hacen notar la calidad del proveedor porque están las puntuaciones. Claro. Entonces, no es lo mismo comprar un producto a un proveedor que tiene una puntuación alta a un proveedor que tiene una puntuación baja, ¿sí? Entonces, también nos sirve para estar atentos y para tomar una buena decisión en cuanto a la compra.
Claro, por supuesto, sí, sí. Eso es sin duda. Si hay gran cantidad de comentarios que, por ejemplo, critican a ese proveedor, obviamente uno lo va a pensar antes de hacer una transacción. Y también, bueno, el tema de la puntuación de los proveedores en las distintas páginas web donde adquirimos productos o servicios también es importante tener en cuenta a la hora de decidir a quién comprar, ¿no? En el caso. Bueno, y hablamos también, Lucía, de un comprador, de un consumidor seguro. Claro, que también tiene que ver con los hábitos, digamos, si nosotros juntamos todo lo que hablamos y decimos consumidor informado, consumidor conectado, consumidor denunciante de malas prácticas, consumidor solidario, ¿sí? Consumidor que está atento a las ofertas, a las publicidades, que lee las publicaciones, bueno, podemos hacer el consumidor ideal, el consumidor que a todos nos gustaría ser, ¿sí? Que sería un consumidor responsable y un consumidor seguro. Es muy difícil muchas veces porque algunas situaciones nos exceden, ¿sí? Y por ahí, por más de que tomemos todos los recaudos posibles, no estamos exentos de caer en alguna estafa o de caer en algún engaño, ¿no es cierto? Entonces, nos referimos justamente a tratar de ser tratar de tomar el hábito de ser un consumidor seguro, ¿sí? Entonces, el consumidor seguro, nosotros nos referimos a el consumidor que conoce sus derechos, el consumidor que conoce la ley de defensa del consumidor, el consumidor que ve estos programas, obviamente, ¿sí? Que se informa, que le gusta informarse, que le gusta conocer qué herramientas tiene para defenderse y que si no se puede defender por sí mismo, sabe a dónde tiene que recurrir y a dónde tiene que acudir, ¿no es cierto? El consumidor que se ayorna a los cambios, a las nuevas tecnologías, ¿sí? Que está atento a cuando salen las noticias sobre ciertas estafas. Por ejemplo, puede pasar que salga una noticia que están estafando, haciéndose pasar por determinada entidad bancaria o haciéndose pasar por determinada empresa. Bueno, un consumidor que se informa, que está atento, un consumidor que sabe que nadie le puede pedir una foto del DNI, por ejemplo, ¿no es cierto? Un consumidor que sabe que nadie le puede pedir determinado dato bancario, ¿no? Entonces, todo eso hace al ideal del consumidor. Si nosotros implementamos determinados hábitos, ¿sí? Podemos llegar a un poco ser este ideal de consumidor. Repito, es muy difícil, se hace difícil para todos, por más de que uno tenga determinados conocimientos en la materia, pero bueno, hay que estar lo más atentos posibles, ¿sí? Y si tengo algún inconveniente, saber cómo defenderme. Así sea que yo me defienda con mis propias herramientas, por ejemplo, sé qué derechos me amparan, como así sea que sé dónde acudir, ya sea a una asociación de defensa del consumidor, como somos nosotros, ya sea que me dirijo a la autoridad administrativa para hacer la denuncia, ¿sí? Ya sea que me dirijo a la oficina municipal del consumidor, ¿sí? Para que me asesoren. Entonces, saber dónde debemos acudir para que nos ayuden a resolver el inconveniente que estamos atravesando. Perfecto, Lucía, creo que quedó clarísimo, así que bueno, la idea de hoy es hablar sobre, para hacer una síntesis de esto que venía hablando Lucía, los hábitos de los consumidores, estar atentos a todo lo que pasa en este ámbito de consumo electrónico que se viene dando en estos últimos tiempos y estar atentos y saber que los consumidores con mayores herramientas, con mayor conocimiento, tienen la posibilidad de minimizar al máximo los riesgos de ser engañados o caer en una estafa o tomar una decisión equivocada que después le puede traer un dolor de cabeza a futuro. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado. Lucía, no sé si te queda algo más. No, está bien, Ale, espero que haya quedado claro y que bueno, y que anotemos todos estos consejos.
Perfecto. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Lucía, y recordarles que se pueden acercar para cualquier tipo de consulta, denuncia o asesoramiento a la Oficina de Asesoría del Consumidor, donde se encuentran las abogadas que siempre participan de este espacio, de los martes y jueves de 9 a 12 en Corrientes 450, tercer piso. También se pueden comunicar a través de su correo electrónico unionusuariosyyconsumidores@gmail.com o en su página de Facebook La Unión Rosario. Esperamos que estos consejos de hoy les hayan servido para ser consumidores activos e inteligentes y nos volvemos a reencontrar en otra nueva emisión de Consumidores en Acción. Muchas gracias.